Hola, bienvenidos a la segunda parte de nuestra primera biografía topológica. Como la historia de Bill Thurston es tan extensa, That's quite big. fue necesario dividirla en varias partes. Continuando con su infancia, se cuenta que una vez, para entretenerlo en el auto, su padre le preguntó cuál era la suma de los primeros 100 números, a lo cual Thurston respondió que la suma daba 5000, a lo que su padre respondió casi, pues la suma en realidad da 5050. Entonces Thurston lo pensó mejor y dijo: lo que pasó fue que llené un cuadrado con 1, dos cuadrados con 2 y así hasta 100. Así que eso es la mitad de 100 por 100 igual a 10.000. Pero olvidé que los cuadrados del medio están divididos en 2, así que la suma en realidad da 5050. Si comparamos esta manera frente a la que hizo Gauss de niño, Thurston tiene un enfoque geométrico muy fuerte y Gauss un enfoque totalmente aritmético ya conocido. Y esta anécdota es solo la punta del iceberg de la relación de Thurston con la geometría. Su padre era jefe scout y Thurston estaba muy involucrado con los scouts. Hacían todo tipo de cosas con cuerdas, como por ejemplo construir puentes. Y me atrevo a decir que seguramente su fascinación por la teoría de nudos se haya visto influenciada por esto. En cuanto a su vida académica, terminó su doctorado en la Universidad de Berkeley, donde mostró su genialidad en la teoría de foliaciones, que estudia bajo qué condiciones se pueden partir superficies en infinitas curvas de dimensión 1 de manera coherente. Posteriormente trabajó en varias universidades como investigador y maestro. Uno de los aspectos más sorprendentes de este periodo fue cómo Thurston entrelazó tantos tipos de matemáticas. Clasificó los automorfismos de superficies empleando ideas de topología, geometría hiperbólica, análisis complejo, teoría de Teichmüller, dinámica y teoría ergódica. Casi me quedo sin aire diciendo eso. Esto fue seguido de un extenso y genial trabajo en topología de 3 dimensiones, donde Thurston siempre usó la geometría hiperbólica como su herramienta principal. Sus notas sobre geometría hiperbólica cambiaron totalmente la manera en que se veía y abordaba la geometría y topología de bajas dimensiones. Toda esa genialidad de Thurston llega a su punto más alto con su obra magna, su novena sinfonía, la gran conjetura de geometrización, que afirma que toda tres variedad cerrada y orientable puede descomponerse en piezas más pequeñas, cada una de las cuales posee una de las 8 geometrías posibles en 3 dimensiones. Lo cual nos recuerda un poco a Descartes, quien decía que para solucionar un problema grande es necesario descomponerlo en problemas más pequeños. Él resolvió esta conjetura para varios casos, pero no en su totalidad. La publicó en 1982 junto a 24 problemas, de los que aún falta resolver 2. Dejo los problemas en la descripción del video para quien tenga curiosidad o quiera arriesgarse a resolverlos. Here we are in Narnia. We've been exploring, we've had lots of adventures and seen many unusual and interesting sights, but we've arrived finally back at this coil, this unknotted coil, and when we look through it again, we see Earth. I'm kind of tired of being in Narnia, so I'm going to step through the coil, and I'm back in Earth again.